Tercera parte de Príncipes, estaba aquí ojeando, le mando un saludo a la gente de Streaming Hoy, a Gustavo que está del otro lado, bancándonos con la transmisión, que venimos bastante bien con la misma, tanto en el canal de la SATPE como en el Facebook de la página, acuérdense, @trastornos de la personalidad @psicopatías. Obviamente el Facebook de Streaming Hoy también nos está transmitiendo en vivo, transmitimos por todas partes. En el canal de la SATPE, en el privado de la SATPE, que ustedes van a satart.com, ponen SATPE TV y nos ven en vivo, y si no, ven los fragmentos del programa durante la semana, que después igual lo distribuimos por las redes. Estamos en la radio, el Mental Web OK, en vivo también, y estamos en el Facebook de la Sociedad de Trastornos y en el Facebook de Streaming Hoy, así que la verdad nos pueden encontrar por todos lados. Después ustedes saben que también están los fragmentos en el canal de YouTube de la SATPE. Estamos, la verdad que bastante cubiertos al respecto. Le quiero mandar un saludo y quiero compartir un artículo al respecto también del día 10 de octubre de 2021, la visibilización del Día Mundial de la Salud Mental, de ASB-ASBA-TP en Valencia, una asociación especializada para el acompañamiento de pacientes y familiares con diagnóstico de trastornos de la personalidad en Valencia. Y hay un artículo dedicado a esta página puntualmente de Juan Lagardera, lo digo bien, ¿no? Lagardera, sí, que dice que a finales de 1989, una de las hijas del escritor Eduardo Haro Teclen, se suicidó arrojándose por el balcón. Fue una de las tragedias vitales de quien se presentó ante los demás como un viejo progresista republicano, un yojo de armas tomar a juicio de sus conocidos. Haro tuvo 6 hijos con su mujer y también prima, Pilar Schwartz Teclen, 4 de los cuales fallecieron prematuramente. El HIV y la locura, como se llamaba en ese momento, fueron sus causantes. Y la reacción de Haro fue tremenda. Uno de sus artículos, que todavía puede consultarse en el archivo digital del diario El País de España, se tituló La psiquiatría ante sí misma. Ese es el título que me impactó, La psiquiatría ante sí misma, en el que él mismo ajusta cuenta con la práctica de salud mental, no solo de la psiquiatría, sino con la práctica de salud mental moderna, simbolizándolo por casos en los tratamientos psiquiátricos. En aquella pieza periodística cargada de muchas cuestiones afectivas, Haro Teclen recuerda cómo el pensamiento liberador del siglo XX culpó a una sociedad alienante y discriminadora de las pérdidas de razón de sus ciudadanos. Esto pasa, hago un paréntesis, cuando se invisibilizan cuadros de salud mental. Cuando solo la culpa la tiene la sociedad alienante y discriminadora, pues entonces nos dejamos de hacer cargo de aquellos problemas que tienen especificaciones que pueden ser debidamente tratadas si, por ejemplo, se utilizan presupuestos para tal fin, pero sobre todo, si no se las invisibiliza detrás de una ley que se precia de respetar derechos humanos de personas y que propone cerrar hospitales públicos, por ejemplo. Ya no había locos ni perturbados, claro, donde no hay hospitales no va a haber ni locos ni perturbados. Era la sociedad, era la política, era la jerarquización y la dominación la que desarreglaba a las personas, que también lo hace. En consecuencia, había que suprimir instituciones como los manicomios, aquellos frenopáticos de represión y de tortura, me permito decirlo, porque aquí en Argentina nos tratan de torturadores. La antipsiquiatría iría incluso más allá, pidiendo la disolución de la familia convencional. O sea, un médico italiano, Franco Basaglia, abrió de par en par las puertas del psiquiátrico de Chiesa en 1977 y dio por terminada la reclusión de los enfermos mentales y propugnó y promulgó su renovada socialización. Poco a poco se cerraron todos los hospitales de salud mental italianos y después los españoles. Hace 35 años que hay una ley general de sanidad que dio por abolidos los manicomios en España. Haro reflexionó sobre aquel movimiento.
Habla en su artículo de las más de 400 depresiones catalogadas por algunos investigadores, de cómo determinadas prácticas psiquiátricas fueron calificadas como autoritarias porque los locos, en definitiva, daban respuestas enfermas a una sociedad enferma. Que esto sería decir que yo digo que 2 más 2 son 3 solamente porque la política no me da respuestas. Cómo determinadas prácticas psiquiátricas fueron calificadas como autoritarias, porque los locos, en definitiva, daban respuestas sanas a sociedades enfermas. Eso es lo que nos quisieron y quieren hacer creer. En los centros psiquiátricos sociales, escribía Aro, los internamientos apenas existen o dan el alta en pocos días, con la recomendación de que el enfermo continúe su tratamiento en un ambulatorio. Corrijo, ahora encima, de manera bien capitalista, para que no quede en duda que lo que menos se quiere es respetar los derechos humanos, se les dice usuarios. Sí, ahora los pacientes o nosotros somos usuarios. No somos más pacientes o personas de derecho, somos usuarios de derecho. Usuarios. Mejor no voy a seguir. Voy a seguir con el artículo. Claro, pero se continúa el tratamiento en un ambulatorio, pero esa persona, uno sabe que la conducta al ser impredecible, una de las posibilidades es que no acudan. Una forma de la enfermedad consiste en no reconocerla y en, como queda dicho, que los enfermos atribuyen su propio comportamiento extravagante a que están psiquiatrizados, a que en realidad la gente está mal solamente. Hace más de 30 años de aquel inolvidable artículo con el que Haro terminó culpando del suicidio de su hija a aquella psiquiatría antipsiquiátrica. Aquella antipsiquiatría, como él le decía, loca. No hará ni unas pocas semanas, mi prima, Carmina Lagardera, dice el artículo, viuda vigorosa y ya jubilada tras más de 4 décadas ejerciendo el magisterio del Colegio de las Dominicas de Sativa, escribió un lacónico comentario en el WhatsApp familiar compartido. Mi hijo Beto ha fallecido. Rápidamente la llamé, pero no me contestó hasta pasados unos días. Fue entonces cuando todos sus cercanos supimos el calvario que había vivido durante los últimos años con su hijo. Un niño tranquilo, listo y habilidoso, que empezó a padecer crisis insospechadas a partir de la adolescencia, y al que, tras muchas idas y venidas a la medicina oficial, le supieron diagnosticar que padecía TLP, trastorno límite de la personalidad, trastorno borderline de la personalidad. Emociones y conductas desreguladas. El problema del trastorno límite de la personalidad es que abarca un complejo ámbito de conductas extremas, generalmente con muy mala relación con los demás y escasa capacidad de control emocional. Digamos, de un modo muy simplificador, que no son locos aparentes, sino personajes que en diversas circunstancias rozan lo estrambótico, individuos que tienen una personalidad siempre al límite, al extremo, relata este autor. Obviamente, la convivencia con ellos se hace en consecuencia muy difícil, por no decir imposible, aunque existen muchos grados patológicos y en según los estados en el que la persona esté hay tratamientos eficaces. Un problema en algún punto parecido al de las personas que sufren un trastorno bipolar, los antiguos maníacos, depresivos, cuya conducta es todavía más oscilante que en los episodios del trastorno de la personalidad. Pero en cualquiera de los casos o grados, el trastorno límite de la personalidad no es ninguna broma. Hablamos de un rasgo más allá de la aparente normalidad en individuos muy complejos, a menudo extraordinariamente inteligentes y que pueden confundirse con malestares depresivos o con la inmadurez emocional de los síntomas, como por ejemplo otras patologías del neurodesarrollo. El Asperger, por caso, ¿no? Dice el autor que su prima Carmina lo intentó todo para sanar a su hijo.
Recorrió consultas, ambulatorios y hospitales sin éxito. Nadie le supo explicar cómo actuar, nadie supo recomendarle una asistencia especializada, un centro de atención. Tan solo encontró refugio y comprensión en otros seres humanos que se encontraban en su misma situación. ¿Les suena? Los que asistimos pacientes con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad sabemos que esto es total y absolutamente cotidiano. Los familiares de los pacientes, como en tantas otras ocasiones, crearon una asociación. En este caso, la que cita el blog, ¿no? ASBAT, ASB_ATP. Pueden encontrarla asb_atp.com. Formada por enfermos y familiares cuya fuente de conocimiento ni siquiera es española, sino británica. Ellos no necesitan más leyes sanitarias por más que se ciñan a la salud mental. Saben que en un mundo moderno, cada vez más complejo, donde los comportamientos regulados por largas tradiciones y pensamientos más o menos espirituales o moralistas, mitológicos, religiosos, van de a poquito desapareciendo. Pero entonces las conductas se tornan más anárquicas y las conductas inadaptadas se multiplican. Todos estamos enfermos, pensaba Sigmund Freud ya en el siglo pasado, y no tenemos cura, pero solo podemos aspirar a sobrellevarlo de la mejor manera, según este autor, repito. Mi prima Carmina dice, una mujer de coraje, que ha pedido que le escriba a él, que es un escritor, su caso, para que la gente sepa qué ocurre en el centro de la historia cuando aparecen situaciones esquivas. Carmina tuvo que convivir con su hijo bajo el signo o estigma de trastorno límite de la personalidad. Le dejó su casa a iniciativa porque la convivencia llegó a ser imposible. El niño se hizo joven y adulto. Amagó con el suicidio en un par de ocasiones. Nunca, por favor, subestimen a una persona que atenta contra su vida. Es un mito muy grande del que lo quiere hacer no avisa. Es terrible que haya mucha gente que todavía piense esto. Y la verdad que eso habla más mal de nosotros como multiplicadores de divulgación científica como la cultura misma. Su inadaptación con el mundo iba en aumento. La respuesta sanadora de la sociedad, por supuesto, no existió, máxime cuando se invisibiliza la patología. Aquellos viejos psiquiátricos represivos no fueron sustituidos por nada, como pasa aquí en Argentina. ¿Hay dispositivos específicos? No existen. Repito, aquellos viejos psiquiátricos represivos que existieron, porque no los estoy negando, no fueron sustituidos por nada. El Estado delegó los enfermos a sus familias sin crear centros especializados más humanos de lo que había antes. La transformación de los hospitales, de la cual siempre hablamos aquí en Príncipes. La medicación con opioides o benzodiazepinas ha sido la única derivación y la vuelta a casa a socializarse. Cuando en realidad todavía apenas sabemos casi nada sobre sobre el desequilibrio bioquímico que regula la actividad por caso desregulada, valga la redundancia, en el trastorno límite de la personalidad. Termina este autor diciendo que su prima quiere ser testigo ante todos nosotros de una problemática humana, demasiado humana, pero muy veraz, por más que desconocida para nuestra seguridad social. Al menos en la familia Lagardera tenemos la fortuna, dice finalmente, de contar con una prima valiente y firme ante el curso de la vida, pero que sin embargo ha perdido un hijo. Tal vez, si yo les contara que recibo entre 1 y 2 mensajes diarios de personas como yo, pero que tienen algún padecimiento de salud mental lo suficientemente grave como para decirme que quieren suicidarse, entiendan la importancia de que, como les decía al fin del comentario de la lectura inicial, hablemos en serio. Esto ha sido otra entrega de Príncipes Manicomio por streaming hoy por SATP TV y por Mental Web Radio.
Los invitamos a suscribirse de manera gratuita al portal y a disfrutar de la misma, y nosotros ya somos parte del mar. Buenas noches y hasta el próximo lunes.